pero tocando el tema de Chile, el otro día vi un video tuyo muy bueno en el que desmentías con datos certeros este relato que se ha colado en la prensa sobre todo, sobre la desigualdad de Chile, sobre que el modelo chileno no ha beneficiado a los más pobres, sobre que el modelo chileno no ha funcionado para Chile, que uno de repente abre la BBC, Deutsche Welle, CNN y parece una caja de resonancia diciendo que la desigualdad en Chile está peor que nunca. Vi que lo desmontaste con muchos argumentos buenos. Quisiera hablar sobre eso. ¿Qué está pasando en Chile? ¿Por ¿Cómo qué el no? relato que no coincide con la realidad está predominando? ¿Cómo no? Mira, lo primero que yo haría es invitar a los televidentes a hacer el siguiente ejercicio. Vean, no sé, 3 o 4 videos recientes del debate que está teniendo lugar en Chile en este momento y luego vean los debates electorales de las últimas 2 o 3 campañas en España, en Francia y en Italia. Y van a ver que es la misma discusión. Que la discusión que está teniendo lugar en Chile es una discusión de primer mundo, por Dios. Ya quisieran los argentinos, ya quisieran los ecuatorianos, ya quisieran los venezolanos estar discutiendo las cosas que se están discutiendo en Chile. Y esa discusión solo es posible porque Chile tiene hoy día un ingreso per cápita, una renta per cápita en términos de poder de compra de $23.000, por Dios. Está así de alcanzar a los países menos desarrollados dentro de los países desarrollados del mundo. Está a una pulgada de estar en ese club. Es No solamente consecuencia de eso. su éxito entonces. Así es, no solamente eso, sino que la reducción de la pobreza es la que ha hecho posible que surja esa clase media, que está muy por encima de nuestras clases medias en los países vecinos de Chile, que hoy está con unas aspiraciones de primer mundo, es decir, que ha dejado atrás la discusión de la pobreza. Hoy día la pobreza en Chile se ha reducido a 7-8%. Tú me dirás, ¿hay otros países latinoamericanos donde son cifras parecidas? No, ojo, porque son países que tienen una economía informal enorme. Entonces las cifras de desempleo y de pobreza en países con una alta tasa de informalidad no tienen nada que ver con la Como discusión Perú y chilena, Ecuador, ¿no? que son Así es, distintas exactamente. realidades. Muy grande. Perú casi 70% de la actividad económica y del empleo es informal. Entonces, cuando tú hablas de las cifras de desempleo en Perú, digamos, son completamente irrelevantes, ¿no? En Chile no son irrelevantes, la economía informal es mucho más pequeña, de modo que ahí sí estás hablando de una pobreza que ha caído a 8%, una clase media enorme, es una cifra que no me canso de repetir, el 60%, 6 de cada 10 chilenos ha visto su condición mejorar en los últimos 15, 17 años, y no es que el otro 40% se volvió pobre, ¿no? Estoy hablando de que, digamos, es gente que ha mantenido su estatus, pero hay casi un 60% de chilenos que han visto su situación mejorar. Y luego este famoso término de la desigualdad, que es muy equívoco y muy engañoso, pero aceptando por un momento eso, porque yo sí creo que, digamos, si hay grandes desigualdades en nuestros países, habrá siempre un terreno muy fértil para el populismo, ¿no es cierto? Por eso no es malo que en una sociedad no solamente todos vayan progresando, sino que no haya unas diferencias que sean demasiado abismales, porque todo eso va a alimentar el populismo. Pero las cifras de desigualdad hay que estudiarlas para hablar con un poco de conocimiento de causa. Si algo viene ocurriendo en Chile desde hace muchos años, pero cojamos el año 2000, es una reducción sistemática de la desigualdad. Por eso en la tabla de América Latina hoy día Chile está por debajo, digamos, de la mitad de la tabla. Es decir, es un país que no está entre los países menos desiguales todavía, pero la tendencia era hacia eso. Y hay varios estudios que demuestran que si la tendencia continuara en Chile en los próximos años, y no te hablo de los próximos 20 años, ni mucho menos, en los próximos años estaría en 0.3 más o menos en el índice Gini, es decir, sería de los países menos desiguales de América Latina. Pero además con una diferencia importante, Aparicio, que es que una cosa es ser desiguales con una clase media que tiene una renta per cápita de $5.000 o $10.000, y una cosa es ser desigual con una renta per cápita de $20.000. Es decir, evidentemente no se puede eliminar de la ecuación el factor cuánto ha crecido en términos de poder adquisitivo y de poder económico la clase media chilena. Otra cosa es que, hombre, hay gente muy rica en Chile y efectivamente hay unas desigualdades, pero esa discusión se está dando hoy día en medio de un país que tiene una clase media muchísimo más sólida, solvente económicamente que el resto de América Latina. En América Latina hay hoy día más o menos un 63% de la población que vive con menos de $20 al día. Bueno, esa no es la situación de la clase media chilena, ¿no? Ni de lejos. Ni de lejos, ¿no? Ahora, ¿qué cosas sí está ocurriendo en Chile? Bueno, obviamente en Chile
hay unos servicios públicos que independientemente de que sean privados o estatales, pero llamémosles servicios públicos para llamarlos de alguna forma, estamos hablando de servicios que, claro, no están a la altura del primer mundo, evidentemente, los servicios sanitarios, el servicio educativo, a pesar de que en términos educativos están también a la cabeza de América Latina, ¿no? En todas las encuestas internacionales, incluida la famosa PISA, ¿no? Hay una, digamos, hay una realidad, y es que cuando tú vas creciendo económicamente, y mucho más en un mundo globalizado en términos de información y en términos de circulación de las noticias, evidentemente tú aspiras a mucho más. Entonces hay un factor aspiracional, hay un factor de expectativas. Y si en medio de todo eso la economía deja de crecer y estos ritmos importantes de disminución de la pobreza, de aumento de la clase media, de disminución de la desigualdad, se desaceleran, lógicamente se producen ahí unos fenómenos de frustración social. ¿Y eso pasó en Chile? Sí, eso ha pasado en Chile. El crecimiento económico en Chile es muy bajo en comparación con el que había, porque dejaron de hacer reformas, porque empezaron a, en cierta forma, empezaron a hacer lo mismo que habían hecho los españoles en las décadas recientes, que es olvidar cuáles fueron las claves de la prosperidad de sus mayores y empezar, sobre todo las jóvenes generaciones, a despilfarrar esa riqueza y a exigirle cosas al modelo sin asumir la responsabilidad de seguir creciendo, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, una forma de ilustrar esto muy concretamente, las reformas de la señora Bachelet o las medidas de la señora Bachelet, los 4 años de gobierno de la señora Bachelet, su segunda administración, fueron nefastos para la economía chilena, fueron nefastos. Empezó a coquetear con un socialismo que ya había desaparecido, se suponía, digamos, de la clase política seria en Chile, y entonces, ¿qué cosa produjo eso en términos concretos? Se aumentó la desigualdad. Es el único periodo en toda la etapa de la que te he hablado en que la desigualdad no solo deja de reducirse, sino que aumenta un poco, es el periodo de la señora Bachelet. Cae la tasa de crecimiento de una manera muy importante. Piñera ha heredado esa tasa de crecimiento muy baja y él ha tratado de hacer reformas que el Congreso le ha paralizado por completo. De manera que si tú juntas ambas cosas, hablas de un buen número de años en los cuales ya no hay tasas de crecimiento de 5 y 6%, sino de 2%. Este año iban a crecer 3%, ya no hay ninguna posibilidad. ¿Tú crees que la historia hubiera sido distinta? Sí, sin ninguna duda. Si tú estás creciendo a 6% y el ritmo de desigualdad sigue bajando como venía bajando desde el año 2000, tú no tendrías hoy día un caldo de cultivo para lo que ha pasado. No significa que no habría gente descontenta y no significa que no habría, digamos, muchas exigencias y demandas, pero claramente no tendrías ese nivel de desasosiego, ¿no? Y un factor más que también es muy importante recalcar, que es esta radicalización absolutamente suicida desde el punto de vista del desarrollo de Chile, de la izquierda chilena. Es decir, la izquierda chilena había aprendido las lecciones de Allende, se suponía, había aprendido que su radicalización de los años 70 jugó un papel clave en el golpe de Pinochet y por tanto en la dictadura de Pinochet, y además también había entendido, se suponía, que Pinochet, que había sido un dictador con desaparecidos, con por supuesto ausencia de libertades políticas y civiles, había sin embargo dejado, legado a la democracia un sistema económico exitoso, que por supuesto necesitaba ser ampliado, necesitaba ser profundizado, pero que era un buen comienzo. Y la izquierda chilena había entendido eso, y por eso la izquierda chilena, digamos, con bastante sentido de responsabilidad, incluyendo al presidente Lagos, que era socialista y no democristiano, a diferencia de sus antecesores, preservaron en gran parte ese modelo y en algunas cosas incluso lo ampliaron. El señor Lagos hizo muchos acuerdos de libre comercio con el mundo, por ejemplo, ¿no? Algo que la izquierda anterior no hubiera hecho jamás, ¿no? Bueno, pues, ¿qué pasó con esa izquierda chilena? Que se partió en dos mitades. Y eso se vio en las últimas elecciones de una manera muy clara, cuando este híbrido espantoso que se llama el Frente Amplio, sí, logra un 20% del voto, es decir, 1 de cada 5 chilenos votaron por el Frente Amplio, no pasaron a segunda vuelta por poco, pero digamos, dejaron allí un grave problema al interior de la izquierda y además para el conjunto de la democracia chilena. Y hoy ese Frente Amplio, que obtuvo esa votación que no es mayoritaria, pero que fue importante, está jugando un papel absolutamente nefasto, porque se está dejando llevar por el Partido Comunista, que es muy poco representativo, que es minúsculo, pero que es el que está poniendo la agenda hoy día. Y entonces el Frente Amplio se ha puesto a jugar con un discurso revolucionario, completamente, no solo antiliberal, sino antidemocrático, y además con la destrucción del modelo. ¿A través de qué cosa? De una asamblea constituyente, que es un reclamo hoy día que no es para ampliar y profundizar el modelo, sino que es para crear
una constitución que destruya el modelo chileno, es decir, que destruya a la gallina de los huevos de oro, ¿no? Y eso me parece a mí, de parte de esa izquierda, una irresponsabilidad verdaderamente imperdonable, ¿no? Precisamente hablando de esa izquierda que señalas, ¿qué tan importante es la incidencia del llamado Grupo de Puebla, de todo este nuevo eje en el cual se están articulando la izquierda latinoamericana más radical? Correa, los Kirchner, y que están ahora actuando de manera muy concertada. ¿Te parece que eso ha jugado un papel muy importante en esto de acá? A ver, el Foro de Sao Paulo, que es el antecedente de eso, jugó un papel nefasto en la América Latina del nuevo milenio, ¿no es cierto? Cuando termina la década de los 90, termina la mal llamada década neoliberal y viene esta resaca populista que inicia Chávez, pero que luego continúan muchos otros, el Foro de Sao Paulo está en el corazón de ese proceso. Brasil juega un papel nefasto porque Lula, que desde luego montó un imperio de corrupción descomunal, pero fue mucho menos irresponsable internamente en política doméstica que muchos de sus congéneres, sin embargo en política exterior se dedicó a promover lo peor del continente, ¿no? Y el Foro de Sao Paulo fue un vehículo muy importante para eso en alianza directa con Cuba, evidentemente, y luego con Venezuela, ¿no? Entonces, se suponía que el Grupo de Puebla venía a expresar, digamos, una versión algo distinta de la izquierda, una izquierda más moderada, de cierto diríamos a lo López Obrador o a lo Fernández, es decir, alejada de los peores excesos del populismo. Y sin embargo, lo que empezamos a ver precisamente con la aparición ahí de personajes como Correa es que en el fondo es una, digamos, forma de resucitar al Foro de Sao Paulo con otro nombre, es una reiteración de digamos, este grupo político completamente ajeno a los mejores intereses de la región. ¿Por qué? Porque ellos no promueven la democracia liberal, no promueven la globalización y no promueven la economía de mercado, que es la única que genera prosperidad, ¿no? Si hubieran creado un grupo para decir, miren, queremos dentro del desarrollo, dentro de las políticas de libertad económica y dentro de la globalización, un poco más de redistribución, sería aceptable desde el punto de vista ideológico porque es lo que ellos creen y sería un debate perfectamente legítimo que tendríamos los liberales y ellos, ¿no? Pero eso no es lo que están buscando. Están buscando destruir, además ni siquiera destruir el modelo liberal, pues ya quisiéramos que hubiera un modelo liberal en América Latina imperando en la región. No existe, hay pequeños bolsones liberales, ¿no es cierto? Entonces quieren destruir lo poco que se ha logrado avanzar y quieren imponernos un modelo que convertiría a América Latina en la región más pobre del mundo, ¿no? Y no hablo en términos académicos. El crecimiento de América Latina este año es el más bajo del mundo en términos regionales. Increíble, eso no lo sabía. 0,5%, y eso que probablemente va a ser peor porque con lo que acaba de pasar en Chile yo preveo 3 o 4 meses de crecimiento negativo, con lo cual el promedio del año para Chile ya no va a ser de 2 y pico por ciento, probablemente esté por debajo del 2%. Bueno, suponiendo que sea 0,5% el crecimiento de la región este año, compáralo con el crecimiento mundial de 3,2, el de Asia de 6,4 y el de África subsahariana de 3,4. Es decir, estamos en el peor índice de crecimiento en términos regionales hoy día, ¿no? Y esta gente cree que hay que llevar a América Latina hacia un modelo de concentración total del poder político y económico en manos del Estado y de redistribución clientelista de la riqueza a partir de la imposición de un caudillismo autoritario. Bueno, si hacemos eso, América Latina pasará a estar por detrás de África en pocos años, ¿no? Y eso a mí me parece extraordinariamente peligroso porque esta gente ha vuelto a ganar algunas elecciones. Allí donde las perdería si hubiera elecciones libres, no hay forma de que haya elecciones libres, lo acabamos de ver en Bolivia. Y luego están, digamos, envalentonados con el hecho de que tienen un gran aliado en un país muy importante de la región, que es la segunda economía de la región, que es México, ¿no? Con López Obrador. López Obrador está jugando un papel importante en todo esto. Dos legisladoras de Alianza País, aquí, del Partido Correísta, se asilaron en la Embajada de México recientemente, luego de los hechos que vemos. ¿Se siente una cierta injerencia de López Obrador en todos estos temas? No solamente eso, está en cierta forma resucitando la vieja política exterior del PRI. ¿Cuál fue la política exterior del PRI?
del que él provino originalmente, dicho sea de paso. No mucha gente sabe eso en América Latina, en México lo sabe todo el mundo, en América Latina no lo sabe. Él era priista, él era miembro del PRI. ¿Ah, sí? Sí, y él se aparta del PRI, luego crea un partido, luego se aparta de ese partido y crea otro partido, pero en fin, él es un Pero hombre del aprendió PRI. el know-how Claro, ahí. él sale de esa horma y en cierta forma está replicando la política exterior del PRI. ¿Cuál era la política exterior del PRI? Era una idea muy cínica, era nosotros adoptamos, digamos, una retórica y unas alianzas revolucionarias para evitar la revolución dentro de México. No la evitaron porque luego salió el zapatismo en el sur de México, pero bueno, era una política calculada para evitar problemas internos, llevándose bien con Castro, llevándose bien con los aliados de Castro, y de tanto en tanto peleándose con Estados Unidos, pero nunca demasiado, porque tampoco eran tan tontos, y evidentemente con un vecino como Estados Unidos no había que desaprovechar la oportunidad, pero era una política básicamente irresponsable desde el punto de vista de que promocionaba en América Latina a los revolucionarios, ¿no? Bueno, López Obrador está resucitando la política exterior del PRI, sutilmente, todavía no de una manera demasiado desembosada, pero lo está empezando a hacer cada vez de una manera más abierta y yo creo que al final terminará adoptando la misma política. Lo acabamos de ver en sus pronunciamientos, lo que está haciendo México con Bolivia no deja ningún lugar a dudas. La reunión con Fernández, en la que se suponía que él había actuado con cierta moderación, al final lo que hemos visto es que lo que pasaba entre bambalinas era mucho más grave porque empezaba a recibir a personajes como Correa. Y luego además estamos viendo que ha, digamos, frenado dos iniciativas muy importantes en América Latina. El Grupo de Lima, que había jugado un papel en la crisis venezolana, México se ha desentendido por completo y en cierta forma lo ha paralizado, y la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico, este grupo de 4 países, entre los cuales México, Perú, Chile y Colombia, que era una de las, no la única, yo diría la única iniciativa de integración latinoamericana seria y servible, ¿no? A diferencia de todas las demás. Esta alianza de países en torno a la idea del libre comercio no tenían una voz política, no querían problemas con los demás, pero sí tenían una voz globalizadora y económica y comercial, y desde que llegó el señor López Obrador no se ha vuelto a oír hablar de la Alianza del Pacífico, porque México es la economía más importante dentro de esa alianza, y desde luego ahora con los problemas internos de Chile va a ser muy difícil que esa alianza retome bríos, pero muchos pensábamos hace pocos años que ese era el camino, que lo que había que hacer era ampliar la Alianza del Pacífico. Ecuador había sido invitado, además, está en proceso en realidad, así es. Yo creo que eso es muy importante, pero claro, si México, que es el país, la economía más potente ahí en ese grupo, empieza hoy a mirar hacia el Grupo de Puebla y hacia el eje progresista, entre comillas, porque de progresista tiene poco, en lugar de mirar a la Alianza del Pacífico como gran vehículo, digamos, latinoamericano, entonces evidentemente su papel empieza a ser un papel, yo diría, muy cuestionable, ¿no? Tenemos un problema ahí. Bueno, Álvaro, el tiempo pasa volando, eres una máquina de datos y de análisis de temas históricos, podríamos quedarnos aquí 5 horas y exprimiéndote, pero te agradezco mucho por haber estado aquí Muchas gracias, encantado. y tu presencia acá celebrando los 30 años de la caída del muro de Berlín. Así, que es un gran acontecimiento y lo que no quiero darle idea a nadie de que tengo pesimismo. Yo, en fin, critico lo que hay que criticar, pero yo soy un optimista nato. Hemos hecho grandes avances para la causa de la libertad y no me asustan ninguno de estos adversarios a los que tenemos que enfrentarnos. A todos los derrotaremos. Tardará tiempo, será difícil, será una tarea ardua, pero al final está de nuestra parte la lección de la historia. Los países que han progresado y sacado de la pobreza a sus pueblos son los que han adoptado las ideas que defendemos, y los que han adoptado las ideas contrarias nadan en la miseria. Y saber eso ya me da aliento, seguridad y fuerzas. Nos quedamos con ese mensaje. Muchas gracias de nuevo, Álvaro. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Aquí tenemos entrevistas de este nivel que pueden ser muy beneficiosas para, en estos momentos que Ecuador está viendo, no solo aquí, sino en otros países, momentos de desestabilización que como dice Álvaro, no hay que dejarse ganar por el pesimismo, sino que hay que ser optimista para salir adelante. Muchas gracias.